sexual infantil se puede definir como la manera en la que un adulto forza a un niño a hacer conductas que no son apropiadas para los menores y que tienen que ver con la cuestión sexual. Hoy en día se ha visto que no solamente los adultos son los que afectan o agreden a los menores en estos temas. También se ha visto que son mismos menores que afectan a otros niños, y esto está en función de la información que pueden tener estos menores y que de alguna manera manifiestan esta agresión hacia sus pares. Las consecuencias varían en función del delito y en función si son recurrentes o es una eventualidad. La mayoría de las veces en los niños se presenta de manera recurrente y esto se puede encontrar dentro del hogar. Cerca del 80% del abuso sexual infantil incluso se encuentra dentro del hogar, y esto podría repercutir en las consecuencias. Cuando es eventual, claro que tiene una consecuencia, y todo va a depender si es física o emocional. La física, estamos hablando de introducción o estamos hablando de tocamientos. Y esto ya tiene que ver con una cuestión de delito y tiene que ver con la denuncia a la Procuraduría, y tiene que haber todo un protocolo de intervención. Cuando es recurrente y no solamente tiene que ver con la introducción, sino tiene que ver con situaciones como la exposición, tocamientos y demás, tiene que ver también con una cuestión psicológica más que nada. Y las consecuencias están en función si es en el hogar, porque hay un tema ahí que tiene que ver con el rompimiento de un sistema familiar. Normalmente los niños y las niñas que han sido víctimas de abuso sexual se sienten culpables de esta situación, lo que los lleva a tener conductas anormales, tristes, de aislamiento, o inclusive si era un niño que era muy extrovertido o una niña muy extrovertida, se vuelven niños muy introvertidos o viceversa. Si son muy introvertidos, se vuelven muy extrovertidos y muy agresivos. Han habido algunos mitos que tienen que ver con que los niños que se autoestimulan o las niñas que se autoestimulan han vivido abuso sexual. Y no, esto tiene que ver con una cuestión de ansiedad. Los patrones que tienen que ver con niños que han vivido abuso sexual son diferentes y pueden llegar a la depresión e incluso al suicidio. El tratamiento de este problema varía en función del acto mismo. Si fue una violación o fue un acto físico, pues tiene que ver con un protocolo de intervención dentro de la Procuraduría y Ministerio Público. Si no fue así, entonces tiene que ver con un proceso psicológico. Dentro del consultorio lo que trabajamos mucho es la empatía, trabajar el creerle al niño y a la niña cuando te están comentando el punto y poderles brindar un apoyo. Creo que eso es una parte fundamental. Los niños y las niñas se ven agredidos en su integridad personal, y entonces tenemos que empezar a rescatar esta parte, donde le podamos dar una nueva visión a su cuerpo y a su sexualidad, pero además la seguridad de que no le va a volver a suceder. El problema del abuso sexual, cuando no se resuelve, es normalmente cuando se encuentra en casa. El hecho de romper un sistema familiar es bastante complicado. Muchas veces los niños o las niñas, inclusive más las niñas que viven estas situaciones, la madre lo sabe en muchas situaciones, no en todas. Y bueno, aquí tiene que ver con un tema de creencia, ¿no? Donde de repente el padre o el padrastro, quienes son los mayores abusadores, pues son los proveedores económicos. Y entonces, pues hay un problema también ahí del núcleo familiar. Entonces los niños y las niñas no denuncian. Y el problema de no denunciar es que termina siendo un delito sin resolver.